En este documental vamos a presentarles un trabajo de investigación sobre ácidos y bases y su importancia en nuestro organismo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a la bioquímica Lorena Jiménez. Para comenzar, deseamos que nos especifique cuáles son las diferencias fundamentales que existen entre los ácidos y las bases. Bueno, los ácidos y bases son sustancias químicas en sí y tienen como característica diferencias en el pH. ¿Ustedes han visto lo que es el pH? Sí. Bueno, el pH lo que mide es el grado de acidez o de basicidad de una sustancia. Entonces, tenemos el pH, que es una escala que va del 0 al 14. El pH 7 es un pH neutro y que es el valor que tiene de pH el agua. Después, sustancias que tienen pH menor de 7 son consideradas ácidas y mayor de 7 son consideradas alcalinas. Tienen características diferentes que ustedes ya las han visto. Por ejemplo, sustancias ácidas tienen un sabor agrio que es característico. Por ejemplo, el limón es una sustancia ácida. El ácido acético, que lo conocemos como vinagre nosotros, que se usa para condimentar, también tiene sabor agrio, que se lo conoce como acidez ahora, ¿sí? Por ejemplo, pueden resultar corrosivas para la piel. La piel tiene un pH de 5,5, por ende, todo lo que nosotros empleemos tiene que tener un pH semejante. Si es menor o mayor, puede producir daño. Por ejemplo, hay indicadores o sustancias vegetales que cambian de color dependiendo del pH. En el caso de las sustancias ácidas, las vuelve de un color rojo, ¿sí? También se neutraliza con las sustancias alcalinas. Cuando uno combina una sustancia ácida con una sustancia alcalina, se neutraliza, se forma una sal más agua y se pierden las características del ácido. En contraposición, las sustancias alcalinas son más bien amargas, son de una consistencia más jabonosa. Por ejemplo, el jabón o el detergente tienen un pH alcalino, ¿sí? También con indicadores lo que hace es invertir el color que va de azul, del rojo, que es ácido, a azul, ¿sí? Si se pone en contacto una sustancia alcalina con ese indicador. Después también, obviamente, que se neutralizan los álcalis, se neutralizan con los ácidos, forman sal y agua y se neutraliza el efecto alcalino de la sustancia. ¿Sí? Hemos estudiado en biología que por el torrente sanguíneo circulan diferentes elementos o sustancias. ¿Podría decirnos cuál o cuáles son los análisis específicos que comprueban la existencia de ácidos o bases con valores normales en el torrente sanguíneo? Bien. En nuestro cuerpo ocurren un sinfín de reacciones químicas, ¿sí? Esas reacciones químicas tienen distintos productos que pueden ser ácidos o pueden ser alcalinos. Por ejemplo, cuando uno consume carne, el producto del metabolismo de todas las proteínas que están incluidas ahí, tenemos ácido úrico. El ácido úrico es un ácido. Entonces nosotros, para poder medir si nuestro organismo está más ácido o más alcalino, usamos también el pH, ¿sí? Es importante. El pH de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, que lo podemos medir, es de 7,4, que es un poquito alcalino. Acuérdense que 7 es neutro y más de 7 es alcalino, ¿sí? Entonces el de la sangre va a ser un poquito alcalino. En ese caso, el cuerpo lo que hace es tratar de mantener ese pH, ¿sí? Hay distintos sistemas que lo van a tratar de compensar. Cuando haya un exceso de sustancias ácidas, se compensa para que se neutralice la sustancia ácida, y cuando hay un exceso de sustancias alcalinas en el cuerpo, también actúa ese sistema que trata de compensarlo. O sea, es importante saber el pH. Eso se puede hacer mediante un pHímetro que se llama, o a través de unas tiras reactivas que no sé si las han visto ustedes, que tienen distintos taquitos, se llaman, con distintos colores. Y de acuerdo al color se mide el pH. Entonces nosotros vamos a saber, por ejemplo, si tenemos un pH de 7,2, que es bajo, aunque sea, nosotros conocemos como que es neutro, pero para nuestro organismo es bajo, entonces significa que están en exceso sustancias ácidas. Por ejemplo, como te digo, el ácido úrico, por ejemplo el ácido láctico, que es un producto del metabolismo de la anaerobiosis en los músculos. Cuando el músculo trabaja, ocurre el proceso respiratorio, ¿sí? Todas las células llevan a cabo un proceso respiratorio. Cuando no hay oxígeno suficiente, entonces se producen reacciones en anaerobiosis y el producto final es ácido láctico, y ese ácido láctico acidifica nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿sí?
En el caso de procesos, por ejemplo, respiratorios, cuando uno está con una agitación o aumenta la frecuencia respiratoria, el dióxido de carbono que está presente en nuestro cuerpo está presente también en solución como ácido carbónico. Cuando uno respira así con mucha frecuencia, se elimina el dióxido de carbono, entonces hay menor concentración de ácido y se produce lo que se llama una alcalosis respiratoria. Reconociendo la importancia que tienen los ácidos y las bases en la vida diaria, ¿podría decirnos cuáles alimentos que encontramos en la naturaleza juegan un papel fundamental para los seres vivos por la sustancia que estos contienen? Bueno, estamos viendo sustancias ácidas y alcalinas, ¿verdad? En general, nuestro cuerpo tiene formas de producir distintas sustancias, pero otras que incorporan con la alimentación. El ácido cítrico que está presente en las naranjas o en el limón o en el pomelo, por ejemplo, es fundamental. Ahí estamos incorporando sustancias ácidas. Por ejemplo, ácidos grasos que no están presentes en nuestro cuerpo y que necesitamos incorporarlos, como por ejemplo el ácido linoleico. También son grasas insaturadas, pero son ácidos. También estamos incorporando sustancias ácidas y son fundamentales para nuestro cuerpo. Por ejemplo, todo lo que incorporemos como sodio, potasio, le van a brindar alcalinidad al cuerpo, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga, por ejemplo, sal o la banana que contiene potasio también nos incorpora álcalis al cuerpo. Entonces, de esa manera, si nosotros no tenemos, no lo producimos naturalmente, lo incorporamos con la alimentación. Sabemos también que en muchos procesos industriales intervienen los ácidos y las bases para lograr distintos tipos de aplicaciones. ¿Podría usted mencionar cuáles son las más destacadas que usted conoce? Bueno, sustancias ácidas en procesos industriales, por ejemplo, en la industria del alimento, el ácido acético que les comenté, que es el vinagre que nosotros conocemos, es de gran producción. ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, en el producto farmacéutico o dermatológico, el ácido hialurónico que se pone en las cremitas en la piel para que ya no hayan arrugas, también son sustancias ácidas que se elaboran y eso es a nivel de piel. Por ejemplo, sustancias alcalinas, el hidróxido de sodio que se conoce como soda cáustica que se emplea para destapar cañerías, que es bien corrosivo, con eso también se usa a grandes escalas. El ácido sulfúrico que está presente en las baterías de los autos, sí. También. El hidróxido de potasio, que es una sustancia alcalina también, que está presente, por ejemplo, en pilas, también se hacen a grandes escalas. De su labor diaria, ¿puede decirnos cuáles son las enfermedades producidas por un desbalanceo de los valores normales de ácidos como de bases que tiene nuestro organismo? Bien, como les digo, como les he dicho anteriormente, nosotros tratamos de mantener el equilibrio en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque las reacciones químicas ocurren a ese pH. Por supuesto que en condiciones de temperatura también tienen temperatura óptima, que es la de nuestro cuerpo, que es de 37 grados. Entonces todo tiene que mantenerse, mantener esas condiciones. Cuando hay procesos patológicos que generan desbalance en el grado de acidez o en el pH de la sangre, entonces hay medios de compensación, como les había dicho. Un ejemplo puede ser una persona que es diabética. En ese caso, las personas diabéticas tienen un valor de glucosa alta en sangre, eso se llama glucemia. Cuando ese valor es muy alto, ocurren transformaciones o hay productos secundarios que serían los cuerpos cetónicos, que son ácidos también, que sería el ácido beta-hidroxibutírico, y otros ácidos también que se llaman cuerpos cetónicos que producen una acidificación de la sangre. Cuando el pH de la sangre baja demasiado, eso ya no es compatible con la vida y puede desencadenar en la muerte de una persona. Por ejemplo, yo por la experiencia supe de pH que han bajado a 6,9 y mira, estamos hablando 7 es neutro, 7,4 es el valor de la sangre, ¿sí? El valor del pH. Un valor de 6,9 que uno numéricamente no lo ve como muy importante, eso ya genera una incompatibilidad con la vida y el paciente puede morir, ¿sí? En mi experiencia personal he visto mayores casos de acidosis en ese sentido que más alcalosis que puedan llevar a la muerte. Una alcalosis es lo que habíamos visto, por ejemplo, cuando una persona está con un proceso asmático, que tiene aumentada la frecuencia respiratoria, ¿sí? En ese caso se elimina demasiado dióxido de carbono, no hay dióxido de carbono suficiente para que se convierta en ácido carbónico en el cuerpo, entonces prevalecen las sustancias alcalinas y en ese caso estamos en presencia de una alcalosis respiratoria, es decir, que nuestro
cuerpo, nuestro organismo presenta un pH mayor del normal, que sería de 7,4, ¿sí? Por ejemplo, cosas fisiológicas que pueden suceder, un aumento de ácido láctico, ¿sí? Que habíamos hablado cuando uno se ejercita demasiado y ya no llega suficiente oxígeno a los músculos, entonces hay un proceso de respiración, mejor dicho, ocurre el metabolismo muscular en ausencia de oxígeno, ¿sí? Entonces tiene como producto principal el ácido láctico. Hay procesos patológicos también que aumentan el ácido láctico, entonces vamos a tener una acidosis metabólica producida por el aumento de ácido láctico, ¿sí? Todos son consecuencias de productos o desechos que están presentes en nuestro organismo que normalmente se eliminan, pero por alguna alteración se acumulan, ¿sí? Cuando hay procesos renales también, en donde los riñones lo que hacen es recuperar el bicarbonato del organismo, ¿sí? Cuando eso no sucede porque hay problemas patológicos, el bicarbonato se va a eliminar. Entonces, si el bicarbonato, que es una sustancia alcalina, se elimina o no se conserva o no se renueva, entonces prevalecen los procesos ácidos, ¿sí? Nos hemos enterado de que existen preparaciones que se usan desde hace mucho tiempo para distintos fines, por ejemplo, desengrasantes, enjuagues, entre otras aplicaciones. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree usted que una inadecuada combinación de sustancias puede acarrear problemas para la salud de quienes la usan? Sí, en el caso cuando se mezclan sustancias que son ácidas y que son muy fuertes, porque dentro de las sustancias alcalinas tenemos débiles y fuertes, y dentro de las sustancias ácidas también tenemos débiles y fuertes. Cuando se mezclan sustancias ácidas o básicas que son muy fuertes entre las dos, ocurren reacciones que pueden ser tóxicas y nocivas también superficialmente, ¿me entiendes? De forma, por ejemplo, si uno inhala vapores que surgen de consecuencias de combinación de distintas sustancias, resulta tóxico. También, por ejemplo, el desecho de esas sustancias, si no se desecha correctamente, contamina distintos ecosistemas, por ejemplo, en el agua. Hay peces, como nosotros tenemos nuestro equilibrio interno para sobrevivir. Esos seres vivos viven en un ecosistema que les es óptimo para ellos. Si esas sustancias se eliminan inadecuadamente, modifican el ambiente o el ecosistema que tienen esos animales y le pueden producir daño. No sé si han visto cuando se eliminan desechos de industrias, como por ejemplo la industria azucarera, que se eliminan todos los ríos, producen muerte de los peces porque se modifica el ecosistema, porque se puede alterar el pH del medio en el que ellos viven y no sobreviven en esas condiciones, ¿sí? Peces u otros, o anfibios, como por ejemplo sapos también. Sobre este tema, ¿desearía agregar algo en particular? Bueno, siempre son importantes los controles, en ese caso, los controles de eliminación de desechos, también la producción de sustancias como detergentes que sean biodegradables, ¿sí? De esa manera se eliminan del ambiente y no quedan acumulándose y produciendo daño a largo plazo, que para mí sería lo más importante. Para empezar, cuando en una solución la concentración de iones de hidrógeno es mayor que la de iones oxidrilos, se dice que es ácida. Tienen sabor agrio, son corrosivos y son buenos conductores de electricidad. Se pueden reconocer porque enrojecen el papel tornasol. Son incoloros en presencia de fenolftaleína y en la escala de pH son menores a 7. Es neutra cuando las concentraciones de hidrógeno y oxidrilo son iguales. Estas se reconocen por tener pH 7. Finalmente, se llama básica a la solución cuya concentración de iones de hidrógeno es menor que la de iones oxidrilo. Poseen sabor amargo, son untuosos y suaves al tacto, pero corrosivos con la piel.
Podemos reconocerlos ya que tiñen de azul el papel tornasol y fucsia en presencia de fenolftaleína, y ya que además en la escala de pH son mayores a 7. Mediante distintos procesos industriales se obtienen ácidos y bases que suelen ser la materia prima desde la cual se crean otras sustancias requeridas por la población. En la naturaleza encontramos muchas de estas sustancias. Algunas juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Por ejemplo, el ácido carbónico, que es fundamental para mantener constante el pH de la sangre. Alimentos. En los alimentos, algunos ácidos son utilizados como conservantes. Nosotros ingerimos cotidianamente ciertas cantidades de alimentos que contienen ácidos y bases. Cada alimento tiene un número que representa su nivel de alcalinidad o ácido presente, indicado con los valores del pH ya antes explicados. Los alimentos que contienen mayor cantidad de ácidos son las carnes, los lácteos y los granos, y aquellos con mayor nivel de alcalinidad son las frutas, las verduras, las nueces y las semillas. Para tener una buena salud, se recomienda una dieta balanceada y rica en alimentos básicos y ácidos, aunque los segundos en menor medida para el buen funcionamiento de nuestro organismo, ya que un pH demasiado ácido o alcalino nos demuestra un mal funcionamiento, ya que causa diversas reacciones negativas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, enfermedad degenerativa. Un caso sumamente común al haber exceso de ácidos es la acidez estomacal. Se da cuando se ingiere una gran cantidad de alimentos y el estómago, al llegar a dilatarse, nos produce la sensación de ardor interno por los ácidos que llegan al esófago. Medicinas. En los medicamentos que ingerimos por cualquier dolor o molestia, también encontramos elementos alcalinos y ácidos. Por ejemplo, en caso de padecer la ya nombrada acidez estomacal, se consumen diferentes preparados con la finalidad de neutralizar el ardor y prevenir el dolor que nos puede llegar a causar dicha enfermedad. Entre los medicamentos ácidos está la aspirina, que es el ejemplo más común. Es el ácido acetilsalicílico y alivia el dolor leve y moderado. La encontramos a veces en forma de pastillas efervescentes. Otros son el ibuprofeno, que es ácido isobutilfenil, que alivia sintomáticamente el dolor, o también piroxicam, ciclodextrina e hidróxido de amonio, que alivia los síntomas de artritis reumatoide, osteoartritis, dolor menstrual y el dolor postoperativo. Productos de limpieza. En cuanto a los productos de limpieza, es de uso común la utilización de sustancias con contenido de amoníaco, el cual es una base débil. Por lo tanto, la soda cáustica o hidróxido de sodio son bases fuertes, utilizados en la limpieza de cañerías. Todos los productos, por lo general, se encuentran muy concentrados. Es por eso que hay que tener precaución al utilizarlos. Los productos de higiene personal como el shampoo o el gel de baño nos muestran claramente el pH que contienen, pues su acidez se muestra en los efectos que causan en nuestra piel o cabello. Ahora que ya sabemos cómo incorporamos regularmente ácidos y bases a nuestro organismo mediante los elementos de la vida cotidiana, veremos cuáles son los producidos por nuestro cuerpo. Hola, mi nombre es Joana Carrizo, yo soy médica del Hospital San Juan Bautista, especialista en medicina interna. Estoy acá para responder algunas preguntas. Bueno, doctora, ¿cuáles son los ácidos y bases que se encuentran en nuestro organismo? Son diversos, son varios. Los más comunes son el ácido carbónico, el ácido fólico, ácido fosfórico, ácido láctico, entre otros, son los más importantes. Y ácidos, ¿y qué más me preguntó? Y bases. Y las bases, la más importante es el bicarbonato.
¿Hay algunos que sean peligrosos para nuestro organismo? En realidad, tanto los ácidos como las bases mantienen un equilibrio en el cuerpo. Si hay una alteración, más o menos cualquiera de ellos generan una alteración que se llama el pH. El pH es una escala para medir la cantidad de hidrogeniones que hay en la sangre. Cualquier alteración va a generar acidez, ¿sí?, o alcalinidad, y ambas son patologías. ¿Qué enfermedad puede producir? Cualquier alteración puede generar una alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria o acidosis metabólica. De acuerdo a cuál de ellas sea, uno va a interpretar si es por patología respiratoria, patología renal. De acuerdo a eso, uno va difiriendo, digamos, diferentes diagnósticos que van surgiendo. ¿Cuál es el tratamiento a seguir para esa enfermedad? Siempre tiene en cuenta la etiología. Si hay un paciente con una patología renal, el riñón es el órgano enfermo, ahí va a haber un problema para eliminar los ácidos, entonces el cuerpo se va a traducir como una acidosis metabólica. Entonces, en ese contexto hay que tratar la enfermedad siempre de base. De acuerdo a la enfermedad de base, se va a corregir después el medio interno, o sea, el equilibrio ácido-base. ¿Existe algunos que sea esencial? Y la mayoría son esenciales porque todos cumplen una función. Nuestro cuerpo, digamos, tanto los ácidos como las bases tienen funciones primordiales. En exceso y en déficit siempre generan patologías. ¿Por qué es importante que haya un equilibrio entre ácidos y bases? El cuerpo cumple diferentes funciones. Por ejemplo, el ácido carbónico, el dióxido de carbono, es una sustancia que es ácida, ¿sí?, y se elimina por el pulmón. Según la respiración, elimina. Si se encuentra en exceso y el pulmón está enfermo y no lo puede eliminar, genera lo que uno conoce como acidosis respiratoria, y eso a la larga desencadena una insuficiencia respiratoria. ¿Qué contienen los medicamentos que tratan la acidez? Son varios. Los más usados son los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, lansoprazol, que lo que hace es disminuir la formación de ácido a nivel gástrico, y los otros más conocidos son los inhibidores de los receptores histamina 2, que como la ranitidina, que disminuyen la secreción de ácido gástrico, y otros antiácidos como la milante, que tiene hidróxido de aluminio. ¿Hay algunos alimentos que contengan sustancias ácidas o básicas que interfieran en nuestro organismo? Sí, si hay personas que consumen más carnes que verduras, siempre van a tener tendencia a tener un medio interno más ácido. Si consumen más pescado, más carne, más grasa, tienen tendencia a que su medio interno sea siempre más ácido. Bueno, muchas gracias por la entrevista. A ustedes. Hay gran cantidad de ácidos y bases en nuestro organismo. Se dice que nuestro cuerpo es alcalino por diseño, pero ácido por función, ya que casi cada proceso en nuestro organismo produce acidez. Pero igualmente necesitamos tener un pH levemente alcalino, por eso el mismo está en constante trabajo para mantener el equilibrio ácido-base. Los ácidos en su mayoría son generados por el cuerpo, los cuales son necesarios en nuestros procesos metabólicos, como ser el ácido úrico, el carbónico, los nucleicos, el fólico, entre otros. Pero también hay ácidos transitorios como ser el ácido fosfórico o el sulfúrico, por la oxidación de aminoácidos con el azufre. También hay otros que no son producidos por nuestros cuerpos, sino que son ingeridos, como los que ya hemos explicado antes. Están presentes en muchos alimentos que consumimos y productos que utilizamos. Hablando ya de bases, decimos que el cuerpo humano debe mantener un equilibrio también en el pH de la sangre para preservar nuestras vidas. Es aquí donde estas intervienen. También previenen la acidosis y dicho equilibrio evita la alcalosis. Las bases son por lo general productos temporales que corrigen algún problema existente. Así podemos encontrar en nuestro sistema bases que ayudan a la coagulación de la sangre, a controlar el exceso de aminoácidos, a contrarrestar efectos perjudiciales producidos por el sodio, entre otras cosas más. Por lo tanto, se recomienda que nuestros procesos biológicos y cualquier cambio que queramos o necesitemos hacer se haga de a poco y teniendo en cuenta dichas cosas que podrían llegar a perjudicar gravemente nuestra salud. Who can say